Acerca del quinto mandamiento. Dice la escritura ahí en Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alegren en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ya habíamos considerado de una manera muy general lo que hace 8 días, lo que significaba este quinto mandamiento y por qué es tan importante este quinto mandamiento. Habíamos dicho primeramente porque este mandamiento nos habla acerca de la familia y también este mandamiento también constituye la base para los otros 5 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación hacia nuestro prójimo, ya que si nosotros no honramos a nuestros padres, que son nuestra primera autoridad, como nosotros vamos también a poder entonces amar también a las demás personas que se encuentran en autoridad y cómo vamos a amar también a las otras demás personas. Recordemos que los padres son los que tienen la autoridad sobre los hijos, no los hijos sobre los padres como muchas personas creen o ya muchas personas están haciendo, que ya los hijos están mandando a los padres. Además, esta autoridad que tienen los padres, esto no es una autoridad que los padres se han inventado, sino es una autoridad que Dios le ha dado a los padres. De ahí por eso es la importancia. De esa es la importancia de la autoridad que tienen los padres sobre los hijos. Por lo tanto, un hijo rebelde que no obedece a sus padres, lo que está haciendo, está primeramente desobedeciendo a Dios, porque Dios sí es quien ha investido de autoridad hacia los padres, puesto que los padres son mayordomos que Dios ha puesto en la vida de cada persona, desde el momento que nace hasta el momento que la persona se adulta y ya determina de irse de la casa paterna. Y mientras los hijos permanezcan bajo el cuidado y la provisión de los padres, los hijos deben de estar sometidos a la autoridad de los padres, porque los padres ejercen las funciones semejantes a las que Dios también ejerce con todos sus hijos, ya que los padres aman a sus hijos, disciplinan a sus hijos, y entonces los padres representan esa autoridad sobre los hijos. Y cuando los hijos obedecen a los padres, están imitando a Cristo, quien obedeció perfectamente la voluntad del Padre, para que nosotros pudiésemos llegar a ser salvos. Y si como creyentes nuestra meta siempre va a ser imitar a Cristo, y si imitamos a Cristo, nosotros lo que debemos hacer es obedecer a nuestros padres, así como Cristo obedeció en todo también al Padre Celestial. Juan 6:38 dice, hablando aquí Cristo, dice: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Entonces Cristo, así como se sometió al Padre, nosotros también debemos de someternos a nuestros padres terrenales. Entonces, cuando una persona obedece a sus padres, está imitando a Cristo, que no vino a este mundo a hacer su voluntad, sino a la del Padre que lo ha enviado. Por eso la obediencia a los padres por parte de los hijos es de muchísima importancia para Dios. Por esta razón los padres también deben de enseñar a los hijos a obedecer, porque de lo contrario están cometiendo un grave crimen contra sus hijos, porque no están ejerciendo la autoridad con la que Dios los ha investido y la autoridad que Dios le ha dado sobre sus hijos. Y cuando no se ejercen esta autoridad, las consecuencias van a ser problemas para los padres, como también problemas para los hijos. Porque si un padre no le enseñó a obedecer a su hijo desde pequeño, cuando el hijo ya tenga 14, 15 años y quiera ya ejercer esta autoridad, va a ser ya casi imposible para el padre ejercer esta autoridad sobre sus hijos. Por lo tanto, este hijo lo que va a hacer es menospreciar la autoridad de su padre, porque jamás ha aprendido qué significa la autoridad. Y además, como consecuencia de esto, también los padres van a perder el respeto por parte de sus hijos, y esto va a traer consecuencias familiares. Por eso ahí Proverbios 13:1 dice: el hijo sabio recibe el consejo de su padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Un padre que ha ejercido autoridad sobre sus hijos
El hijo va a ser sabio y va a escuchar siempre el consejo de su padre. Pero un padre que nunca ha ejercido autoridad sobre sus hijos, dice el pasaje, más el burlador, nunca va a escuchar las reprensiones de su padre. Por lo tanto, enseñar a obedecer a los hijos es enseñar a obedecer a los hijos a respetar la autoridad que Dios le ha dado. Y no enseñarles a obedecer es perder el respeto de que los hijos deberían de tener a los padres, y esto es llevar a los hijos a enfrentar, a colocar a los padres de igual a igual con los hijos, porque los padres no ejercieron la autoridad que Dios les había dado sobre los hijos, y esto es atentar contra los propios hijos. Por eso es necesario que los padres ejerzan un lazo fuerte de amor y autoridad sobre los hijos. Estas dos cosas deben de ir acompañadas, donde los hijos aprendan la autoridad que Dios les ha dado, porque la familia es la unidad principal de toda la sociedad. Y si las familias dentro de una sociedad andan mal, entonces lo que vamos a encontrar es que toda la sociedad va a andar mal. Por eso es importante que los hijos desde pequeños aprendan la autoridad, porque si los padres no van a ejercer esta autoridad, es muy difícil que esta persona obedezca al Estado, obedezca a la iglesia y obedezca los mandamientos que Dios ha dado en su palabra para su vida. Recordemos que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es que obedezcamos sus mandamientos, porque cuando yo obro conforme a la palabra de Dios, estoy haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para nosotros, como nos dice el pasaje, es que honremos a nuestros padres y a nuestras madres, porque los padres son los que tienen derechos sobre los hijos para disciplinarlos, y los primeros que enseñan a los hijos el conocimiento de Dios. Porque si un padre no enseña a sus hijos el conocimiento de Dios, quien va a enseñarle un conocimiento de Dios es el mundo. Pero sabemos que el mundo no cree en Dios, y el mundo es enemigo de Dios, y el mundo va a enseñar lo que considera él que es Dios. Por eso Dios ha instituido la familia como el primer lugar donde el niño aprenda la autoridad y la enseñanza acerca de Dios. Porque el gran problema con la sociedad moderna es la falta de obediencia por parte de los hijos hacia los padres. Y como este mandamiento es quebrantado, se ve reflejado en todas las relaciones que las personas tienen para con su prójimo. Porque si una persona no obedece a sus padres, ¿cómo podemos esperar que una persona también se someta, digamos, a las demás personas que tienen autoridad? Y esto genera problemas para la sociedad. Y la manera como el Señor nos enseña que nosotros debemos servirnos siempre los unos a los otros es como nos dice Gálatas 5:14, porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En nuestro estudio en el día de hoy solo vamos a considerar hoy simplemente la responsabilidad de los padres. Para dentro de 8 días, si el Señor nos lo permite, ahí sí vamos a ver la responsabilidad de los hijos en cómo se deben honrar a nuestros padres. Y quiero que consideremos primeramente la responsabilidad de los padres ejerciendo disciplina e instrucción sobre los hijos, porque si los padres no ejercen esta autoridad sobre los hijos, va a ser muy difícil que los hijos en el futuro vayan a honrar a sus padres. Entonces vamos a considerar 2 puntos en el día de hoy. El punto 1, vamos a considerar algunas clases de padres, y el punto 2, vamos a considerar la responsabilidad de los padres. Punto 1, alguna clase de padres. Éxodo 22, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Estoy haciendo mucho énfasis en este mandamiento porque, como dijimos antes, este mandamiento es la base de los otros 5 mandamientos que nos manda amar a nuestro prójimo. Por eso quiero que entendamos bien lo que nos quiere decir el Señor en este 5.º mandamiento, para que si nosotros entendemos bien este 5.º mandamiento, podemos también aplicarlo hacia los otros 5 mandamientos. Nosotros sabemos que el hombre puede ser padre a menos que esta persona sea estéril. Pero para ser padre va mucho más allá de tener una relación con una persona y engendrar un hijo. Porque ser padres conlleva
a estas personas a tener responsabilidad, ya que los padres son los primeros en brindar protección al niño y luego una educación a sus hijos para que estos hijos se conviertan ya en los padres y hombres del mañana. Por eso, como cristianos, al criar nuestros hijos debemos hacerlo como Dios ha estipulado en su palabra, no como el mundo enseña. Y de esta manera sabemos qué clase de hijos nosotros vamos a formar. Si vamos a formar hijos bíblicos o vamos a formar hijos conforme el mundo está formando los hijos. Entonces, y también vamos a saber qué clase de hijos nosotros vamos a dar a la sociedad, porque los padres son los encargados de formar los hombres del mañana. Porque cuando los padres no crían a los hijos conformes a los parámetros que Dios ya ha establecido en su palabra, sino según el criterio o el pensamiento de la moda del mundo, vamos a encontrar dos clases de padres que son muy frecuentes en esta sociedad. El primero de ellos es el padre autoritario. Para un padre autoritario, la letra se convierte en la única regla de obediencia para sus hijos, porque esta clase de padres solo vale las reglas o mandatos que este padre ha puesto. Esta clase de padres solo mira la letra de la ley y nunca se va a preocupar por el espíritu de la ley. Por eso vemos que esta clase de padres solamente se afanan en la apariencia externa de los hijos, y en muchas ocasiones estos padres hasta deciden por los propios hijos, como qué carreras son las que ellos deben de estudiar o qué persona es con la adecuada para ellos se deben de casar, en vez de aconsejar y ayudar a los hijos a entender los principios y las relaciones interpersonales con las demás personas. En contraste con estos padres autoritarios, vamos a encontrar con un segundo grupo de padres, y estos son los padres que son permisivos. Este grupo podemos decir que es un poco más peligroso que el primer grupo, ya que estos padres confunden el amor con la permisividad. Y esto es muy común escuchar esta clase de padres decir expresiones como: yo amo a mi hijo, por eso le doy todo lo que él quiera. O como: yo nunca tuve nada cuando era niño, por eso le compro a mi hijo lo que me pida y le doy gusto en todo lo que él desea. Pero el gran problema con esto es que estos padres llegan a tolerar muchas cosas en sus hijos que pueden ser malas para sus hijos. E incluso pueden llegar a tolerar algunos pecados de sus hijos y ni siquiera les interesa. Por ejemplo, el joven cuando tiene 15 años puede llegar borracho a la casa y no pasa nada, los padres nunca le dicen nada. O el muchacho con 14 años consigue novia y en vez de enseñarle a este muchacho, lo que hacen estos padres es aplaudir lo que sus hijos están haciendo. Está claro que esta es una definición distorsionada de lo que se refiere del amor de Dios. Pero esta es la forma como vemos que están educando y corrigiendo los hijos, y esta no es la forma que está mandando la Escritura y la palabra de Dios. Como nos dice Dios, no están educando a los hijos como dice Dios, que se deben de educar en la sabiduría de Dios, porque la palabra de Dios se debe convertir en nuestra única regla de fe y conducta para nosotros guiar a nuestros hijos y corregir a los hijos. Y la Escritura es suficiente para dirigir nuestros pasos, ya que nos alumbra el camino por donde nosotros debemos andar. El Salmo 119, verso 105 dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el padre es quien debe establecer las condiciones donde el niño debe crecer para brindarle protección y también una enseñanza que sea conforme a la palabra de Dios, una enseñanza bíblica. Porque si un padre no está cimentado en la enseñanza bíblica o no conoce a Dios, se va a convertir en un padre autoritario, o se va a convertir en un padre permisivo, o se va a convertir en un padre que mezcle estas dos clases de padres que son conforme al mundo, porque no va a conocer las instrucciones del Creador para poder dirigir el camino de su hijo.
ya que la meta de los padres debe ser criar a sus hijos en el conocimiento de Dios, para ser hombres responsables, moralmente buenos, que actúen conforme a la verdad bíblica. Aunque esto nos puede llevar a preguntarnos qué evita que los padres escojan un extremo, por ejemplo, abusar del castigo físico para resaltar la moral de los hijos, o que puede evitar que los hijos no sufran abusos de autoridad por parte de los padres, tanto abusos físicos o como abusos emocionales. Porque si revisamos la historia de la sociedad, muchos niños fueron maltratados brutalmente en el nombre de la religión, y la excusa de los padres era que querían hacer hombres piadosos. Otra pregunta que podríamos hacernos es: ¿qué puede proteger a un niño de una falta de educación moral o del relativismo moral tan marcado que nosotros vemos en esta sociedad? ¿O qué puede proteger a un niño de las nuevas enseñanzas de la psicología moderna, que quieren hacer ver a los hijos como una víctima de todos los pecados que ellos cometen? ¿O qué puede evitar que un niño no sea conducido a las drogas, al alcohol o incluso al suicidio? La respuesta nosotros a todas esas preguntas las vamos a encontrar en la Escritura. Solo la ética bíblica puede evitar estos peligros para el niño, si se actúa conforme a la palabra de Dios y se aplica siempre la ética bíblica en la educación de los niños. Francisco Lacueva define la ética en general como la ciencia de la conducta, la actitud constante y las acciones consistentes dirigidas hacia un fin, y añade: la ética viene a ser pues un código de reglas o principios morales que rigen la conducta. Por lo tanto, la ética es una ciencia normativa porque busca un ideal o norma según el cual se pueden formular reglas y leyes de conducta. Así que una conducta ética viene a ser sencillamente una conducta de acuerdo con cierta norma. Y nosotros sabemos que nuestra norma de conducta son las Sagradas Escrituras. Y el hombre, a diferencia de los animales de la creación, Dios lo ha dotado con una mente y una razón. Por lo tanto, el hombre es capaz de razonar y abstenerse de hacer ciertas cosas, y también puede hacer otras cosas. La ética bíblica protege a los padres para que no vayan de un extremo hacia el otro, porque solamente un enfoque bíblico puede llamar a padres e hijos a la responsabilidad, porque las reglas morales para los padres son las mismas para que deben también obedecer los hijos, porque en la Biblia no encontramos dobles normas, no encontramos unas normas para los hijos y otras normas para los padres. La misma norma que obedecen los padres son las mismas que deben obedecer los hijos. Por ejemplo, la Escritura nos dice en Éxodo 20:16: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este mandamiento moral lo deben de cumplir todas las personas, tanto padres como hijos. Entonces lo que vemos es que Dios en su palabra evita que los padres abusen de los hijos o que no sean padres permisivos, porque las normas morales que deben de cumplir los padres son las mismas normas morales que también deben de cumplir los hijos. Y estas son las normas, reglas y leyes de conducta que Dios aprueba cuando se cumplen y desaprueba cuando se rompen. Aquí el método para ser buenos padres no es combinar estos dos extremos que nosotros encontramos, de ser padres autoritarios y de ser padres permisivos, porque estos dos extremos son una aberración hacia los principios bíblicos que Dios ha dado en su santa palabra. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, el punto 2, responsabilidad de los padres. Éxodo 20:12. El pasaje nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Un mandato que Dios da para todos los hijos que tengamos nuestros padres vivos. Pero este mandamiento de los padres también tienen cierta responsabilidad en cuanto a sus hijos, y las consecuencias de que los padres no apliquen sus responsabilidades en cuanto a sus hijos. Las consecuencias de que los padres no apliquen sus responsabilidades en cuanto a sus hijos las podemos ver en este mundo moderno, por el panorama tan desalentador que nos rodea, donde muchos niños, como también muchos hombres, son rebeldes a toda clase de autoridad.
Esto se ha dado como consecuencia de que ahora los hombres están dejando a un lado todas sus responsabilidades como padres. En la actualidad vemos que muchas de las responsabilidades que deben de ser ejercidas por los hombres, ahora las están ejerciendo, son las madres dentro de los hogares. Y parece que el hombre moderno solo es el encargado de engendrar hijos, luego su única responsabilidad para su familia es proveer para sus hijos y comprarle lo que su familia desee. Ahora el hombre le ha dado a la mujer toda su responsabilidad en cuanto a la educación y la disciplina de los hijos. Recordemos que el hombre es el sacerdote de la casa, es quien tiene la responsabilidad de disciplinar, de enseñar a los hijos en todos los principios de moral que se encuentran en la Escritura, y aparte de esto también debe de enseñar la palabra de Dios dentro de su casa. Proverbios 4:1 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estar atentos para que conozcáis cordura. Esta palabra cordura es la palabra bina en hebreo, que nosotros la podemos traducir como entendimiento, prudencia, inteligencia o sabiduría. Salomón dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estar atento para que conozcáis, ¿qué cosa? Entendimiento, para que ustedes aprendan a ser prudentes, para que tengan inteligencia y puedan obrar sabiamente. Sigue diciendo el verso 2: porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me ha enseñado y me decía: retenga tu corazón mis razones. Pero el panorama de los padres modernos es diferente a lo que Salomón está enseñando en este pasaje, donde el padre es, donde Salomón lo que muestra acá, que el padre es el que está enseñando a sus hijos, porque el problema no solo se ha quedado en que el hombre le ha delegado ahora ya todas las responsabilidades a la madre, sino que el problema ha llegado también mucho más lejos, porque ahora los padres han querido descargar su responsabilidad de enseñarle a sus hijos, y lo que han hecho es que han delegado sus responsabilidades a instituciones que el Estado ha creado. Y ahora el padre piensa: bueno, el gobierno sabe, entonces le voy a dar mi responsabilidad al gobierno para que eduque a mi hijo, contradiciendo lo que Dios nos dice en su santa palabra. Deuteronomio 32:46 dice la Escritura, aquí hablando Moisés, dice: y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuidéis de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley honréis y prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vayáis. ¿Cuál era la razón o el propósito por lo que los israelitas debían aplicar las palabras y mandamientos que Moisés había dado de parte de Dios? El pasaje dice: para que mandéis a vuestros hijos. Porque la palabra de Dios no es algo vacío, sino que la palabra de Dios es vida que transforma y puede salvar el alma. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 4:4: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero vemos que los padres no enseñan a sus hijos el conocimiento de Dios, y la consecuencia es que las nuevas generaciones se están creando conforme al conocimiento del mundo, y después los padres se quejan cuando los hijos están grandes, porque el hijo ya no les obedece y se vuelven hijos rebeldes. La respuesta es que estos padres le han dado sus responsabilidades a una institución. Por lo tanto, ¿quién fue el encargado de moldear a su hijo? Pues fue el Estado, y el Estado no moldea a los niños conforme a la Escritura, sino que los moldea de acuerdo a los principios y conceptos que el mismo gobierno tiene. Y los conceptos del gobierno es implementar las modas sociales que hay en el momento. Por ejemplo, si Pepito Pérez estudia en la Universidad X y dijo:
Los niños no se les debe castigar porque esto va a crear un trauma psicológico, ya que nunca el niño se va a poder recuperar de esto. El gobierno dice, bueno, esto suena lógico, entonces apliquémoslo a la sociedad, lo que Pito Pérez dijo, sin importar lo que diga la palabra de Dios. Entonces ahora los padres modernos son felices porque el gobierno los ha liberado de su gran responsabilidad de educar a sus hijos. Porque cuando el niño chico es enviado a la guardería, después es enviado a la escuela y luego al colegio. Y estas instituciones han liberado a los padres de la responsabilidad de ellos educar a sus hijos. Y es tan así que cuando los hijos están en vacaciones, cuando ellos tienen más oportunidad de pasar tiempo con sus padres, aparecen nuevas instituciones que ofrecen talleres de música vacacionales, talleres de dibujo vacacionales y hasta campamentos vacacionales para los niños. Entonces, con todo esto que podemos ver, los padres se lavan las manos en cuanto a la responsabilidad de educar a sus hijos en valores y principios que deben regir el carácter de su vida. Con esto que acabé de decir, no estoy diciendo que esté mal enviar a los hijos a la escuela o al colegio, sino que la responsabilidad de los padres en el hogar es el de moldear a los hijos, como moldear a los hijos y cómo enseñándoles valores y principios bíblicos para cuando los hijos se enfrenten al mundo. Y lo que los padres están haciendo es trasladando estas responsabilidades a las instituciones que no son competentes para esto, porque Dios no ha diseñado estas instituciones para esta labor. Y como no son los padres quienes educan a sus hijos, el mundo que nos rodea va a educar a sus hijos a su manera. Salomón dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Por lo tanto, los padres son directamente los encargados de disciplinar, instruir, dedicar tiempo para establecer el carácter de sus hijos, ya que los padres son los únicos que gozan de la autoridad que Dios le ha dado sobre sus hijos, porque los padres son los mayordomos en el cuidado, instrucción y disciplina de sus hijos, porque las instituciones que Dios creó tienen sus propias responsabilidades y competencias dentro de este mundo, y estas competencias no deben ser alteradas, porque cuando se altera sería como si nosotros cogiéramos un abogado y le pusiéramos a ejercer funciones de contador. Esto no lo va a poder hacer bien, ya que la familia tiene sus propias competencias que ejerce dentro del seno del hogar para con cada miembro. Y esta es una responsabilidad que Dios solo le ha delegado a la familia, y Dios no se la ha delegado al Estado y tampoco se la ha delegado a la iglesia. O imagínense que la iglesia les dijera, de ahora en adelante los niños se van a acostar a las 7 de la noche. Esto es algo que no le incumbe a la iglesia, porque los padres dentro de la familia son los que deben determinar a qué hora se van a acostar sus hijos. Y si una familia que es cristiana y le ha dado su responsabilidad al Estado para que eduque a sus hijos, lo que está haciendo es que está provocando un retraso en el crecimiento del niño, tanto a nivel moral como a nivel intelectual. Aunque estas consecuencias no se van a ver reflejadas al instante, sino que se va a reflejar a medida de que el niño va creciendo. Lo que han hecho los padres es que están quitando al niño la posibilidad de ser enseñado en los parámetros y objetivos que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Porque el propósito de los padres al enseñar la palabra de Dios a los niños, aparte del objetivo primario que nosotros sabemos, es que los niños también puedan llegar a ser salvos, es que los niños aprendan normas, valores y mandamientos para que puedan ser transformados con la palabra de Dios y llevados hacia la madurez. Y esto se ve reflejado en la vida de una persona, porque si la persona sí tenga 50 o 70 años, sea o no sea creyente, va a recordar los principios de ética que enseña la Escritura y le va a evitar muchos problemas en su vida. Por eso es que el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, y aparte de que las Escrituras nos ha sido dado por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Preguntámonos, ¿cuántos de estos padres modernos, para no ir tan lejos,
que nosotros conocemos han enseñado a sus hijos la palabra de Dios y les han dado convicción a sus hijos de que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso han instruido a sus hijos en el conocimiento de Dios, a fin de que el niño, con el transcurrir del tiempo, pueda ser capacitado para hacer bien al prójimo. ¿Cuántos de estos padres que conocemos han hecho esto y son líderes eficientes que siempre están preocupados por moldear el carácter de sus hijos? Bueno, los ejemplos que nosotros conocemos podríamos decir que son casi nulos. Ya esto ni existe, ya que esto es muy raro encontrar esta clase de padres en esta sociedad. Pero esta debería ser la regla para cada cristiano que tiene hijos, porque para una familia sea efectiva y tenga una dirección, un equilibrio y un orden, los padres deben invertir tiempo en sus responsabilidades de enseñar y educar a sus hijos, buscando estrategias bíblicas para siempre estar moldeando el carácter de sus hijos conforme a las normas que Dios ha establecido en su santa palabra. Los padres siempre deben preguntarse que si su papel de padre está siempre de acuerdo con todos los principios bíblicos que Dios está enseñando en su santa palabra, y no según lo que está enseñando el mundo de cómo ser padres modernos, porque los padres modernos no ejercen dirección ni guía en sus casas. Por eso vemos que las familias de los padres modernos son un desorden, y como la familia es un desorden, la familia ahora ya se ha convertido en una democracia, donde todo el mundo opina, donde todos los miembros tienen voz y voto en decisiones que solamente tienen que determinar los padres. Y esto es algo que va en contra de lo que Dios nos dice en su santa palabra. Éxodo 22 dice: honra a tu padre y a tu madre. Por lo tanto, los padres son los encargados de dar instrucción, dirección y enseñanza en sus casas a sus hijos. No son los hijos los que deciden cómo ellos deben de ser educados, o no se debe reunir toda la familia para decidir cómo el niño debe ser instruido, porque Dios ha dado unas directrices y unas normas que deben seguir los padres, y los padres son los responsables de aplicar estas normas dentro de sus hogares. Porque si una familia quiere tener un hijo déspota que no se sujete a ninguna clase de autoridad, sin entendimiento, que no se pueda confiar en él, es solamente dejar que su hijo haga lo que desea. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos 1:28: y como ellos, o sea los hombres, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y cuando las personas no aprueban en su mente lo que Dios dice en su palabra, Dios los entrega a una mente reprobada. Y esta es la consecuencia de quitar a Dios al medio. Muchos dirán: Dios los entrega una mente reprobada. ¿Por qué? Porque el hombre mismo ha decidido quitar a Dios del medio. Y Dios le dice: eso es lo que quieres, haz lo que tú quieres. Continúa diciendo el verso 29 acerca de estos hombres: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y esta es la verdad de nuestra sociedad. Esta descripción que Pablo está haciendo aquí es una radiografía de la sociedad moderna, y seguirá siendo en las generaciones venideras si las personas no se reconcilian con Dios, porque el hombre en su necedad ha quitado a Dios de todas las instituciones. Porque si nosotros miramos aún en las iglesias que dicen ser cristianas, ahora están predicando otros dioses, otros evangelios. Han quitado al Dios de la Biblia del medio. Pero el problema se ha radicado principalmente en la familia, porque este es el lugar donde los niños deben conocer a Dios y deben conocer los valores y parámetros que Dios ha enseñado en su santa palabra. Y como Dios ha desaparecido de todas las familias, lo que podemos ver es un futuro desalentador
para nuestra sociedad y para nuestro país, porque Dios ha sido reemplazado por la moda del momento. Y ahora la sociedad anda de un lado para otro sin saber para dónde va. Y esto es algo muy importante porque la Escritura asigna a la familia la formación de los niños, donde toda la responsabilidad recae sobre los padres en cuanto a la moral y en cuanto a su capacitación para que el niño pueda discernir qué es lo que está bien y qué está mal. Y si entrenamos a los hijos en la palabra de Dios, podemos decir, como dijo Salomón ahí en Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieren enseñar, no lo consientas, no hagas lo que te piden. Y añade en el verso 15, hijo mío, no andes en el camino de ellos, aparta tus pies de sus caminos, porque sus pies corren hacia el mal y van apresurados a derramar sangre. Si nosotros entrenamos a nuestros hijos en todo esto, podemos enseñarle a discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y podemos ser verdaderamente padres bíblicos. En conclusión, podemos decir que los hijos son una responsabilidad demasiado grande para los padres, porque los padres son los encargados de instruir, disciplinar a los hijos, y como cristianos debemos asumir esta responsabilidad, ya que los hijos serán la sociedad del mañana. Y si nosotros creamos hijos conforme a la palabra de Dios, esto se va a ver reflejado en la sociedad. Vamos a concluir acá. Dentro de 8 días vamos a ver la responsabilidad de los hijos.